La tecnología avanza constantemente, gracias al ingenio y a la destreza de científicos y empresas, que crean tecnologías que nos facilitan la vida a todos. Gracias a estas personas el mundo es lo que es. Sin embargo, muchos de estos creadores no solo no lograron vivir para ver triunfar a sus propias creaciones, sino que muchos de ellos murieron gracias a sus propios inventos. Por eso hoy te traigo 9 inventos que mataron a sus propios creadores, cuando el ingenio mata. Número 9. Valery Nabokovsky fue un inventor y conductor soviético que es conocido por su diseño del aerovagón, un prototipo de tren aerodinámico que fue desarrollado en la Unión Soviética, en la década de 1920. El aerovagón estaba destinado a ser un vehículo de alta velocidad impulsado por un motor de hélice de avión, y estaba diseñado para ser utilizado por altos funcionarios del gobierno soviético. El aerovagón tenía un diseño distintivo con una forma aerodinámica y una cabina especial en la parte superior para los pasajeros. Aunque se realizaron pruebas iniciales exitosas, el proyecto fue abandonado después de un trágico accidente, en 1921 en el que Valery Nabokovsky y varios líderes soviéticos murieron cuando el aerovagón descarriló. El accidente en cuestión tuvo lugar el 24 de julio de 1921. El aerovagón, el prototipo de tren diseñado por Nabokovsky, estaba en un viaje de prueba regresando desde las minas de la ciudad de Tula hacia Moscú, cuando se accidentó. En el aerovagón viajaban 22 personas incluyendo a Valery. Los otros pasajeros eran altos cargos del gobierno soviético. Durante el viaje, el tren alcanzó velocidades muy altas, posiblemente superiores a lo que era seguro para el diseño del vehículo y las vías de la época. Esto provocó que el aerovagón descarrilara en una curva a las afueras de la ciudad de Tula. El resultado fue trágico. Valery Nabokovsky y otros 5 pasajeros murieron en el accidente, y una 7ª víctima en el hospital a consecuencia de sus heridas. Número 8. Volar siempre ha sido un deseo humano, es por eso que muchos inventores han tratado de crear tecnologías que nos permitan volar. Uno de estos inventores fue un hombre llamado Franz Reichelt. Franz fue un sastre e inventor austrohúngaro que se hizo famoso por su trágico intento de volar con un traje paracaídas desde la Torre Eiffel en 1912. Pero como te podrás imaginar, si aparece en este video es porque no vivió para contarlo. El traje tenía una forma de trapezoide con alambres de metal en su interior. La idea era que estos alambres se extenderían al saltar desde una altura considerable, formando una especie de armazón de alas alrededor de su cuerpo. Franz creía que esta estructura atraparía el aire y ralentizaría su caída, permitiéndole aterrizar de manera segura. Franz llevó a cabo varias pruebas utilizando maniquíes, para probar su diseño de traje paracaídas antes de su salto fatal desde la Torre Eiffel. Estas pruebas implicaban lanzar maniquíes desde alturas más bajas y observar cómo se desplegaba el dispositivo en condiciones controladas. Franz esperaba que estos experimentos con maniquíes le proporcionaran información sobre cómo funcionaría su invención en una situación de caída libre. Sin embargo, las pruebas con maniquíes no pudieron simular con precisión las fuerzas y la resistencia que un cuerpo humano experimentaría en una caída real. El 4 de febrero de 1912, Franz Reichelt subió a una plataforma en la Torre Eiffel, vistiendo su invención, y se preparó para el salto. A pesar de los intentos de las autoridades y el público para disuadirlo, insistió en llevar a cabo la prueba. Finalmente, saltó desde una altura de más de 50 metros. Pero el traje paracaídas de Reichelt no se desplegó como él se esperaba, y en lugar de frenar su caída, sufrió una caída libre que resultó en un impacto fatal contra el suelo, hecho que fue grabado y registrado para la posteridad. El impacto fue tan fuerte que incluso dejó un agujero en el suelo. Aunque la forma de morir de Franz se escuche horrible, según algunos médicos, seguramente murió antes de caer al suelo de un paro cardíaco fruto del miedo al ver que se dirigía hacia el suelo a toda velocidad. Número 7. Y seguimos con los intentos de volar en este listado. Max Valier fue un científico e inventor austrohúngaro, conocido por sus contribuciones al campo de la propulsión de cohetes y la exploración espacial temprana. Nació el 9 de febrero de 1895 en el Imperio Austrohúngaro, y se interesó por la ciencia desde joven. A lo largo de su vida, Valier trabajó en diversas áreas de investigación.
en la década de 1920, Valier experimentó con cohetes de combustible líquido y desarrolló motores de cohetes impulsados por líquidos inflamables. Sus experimentos y diseños sentaron las bases para el desarrollo posterior de las tecnologías de cohetes y motores utilizados en la exploración espacial. El 17 de mayo de 1930, Max Velio murió en un trágico accidente relacionado con sus experimentos con cohetes. Ese día, Valier estaba realizando pruebas con un motor de cohete experimental en su taller en Berlín, Alemania. Según los informes, Valier estaba trabajando en su taller utilizando propelentes líquidos inflamables. Durante una de las pruebas, ocurrió un problema con el motor que resultó en una explosión repentina y violenta. La explosión causó un incendio en el taller y Valier sufrió graves quemaduras y heridas en el proceso. A pesar de los intentos de ayudar por parte de otros presentes en el taller, las heridas de Valier eran demasiado graves y murió a consecuencia de ellas ese mismo día. Número 6. Y ahora pasamos del cielo al fondo del mar a los submarinos. Lawson Hanley fue un ingeniero marino confederado durante la Guerra Civil estadounidense. Es conocido por haber desarrollado el submarino confederado H.L. Hanley, que se convirtió en el primer submarino en hundir un barco enemigo en combate. El H.L. Hanley hundió el buque de guerra de la Unión, el USS Housatonic, en 1864 antes de desaparecer en el mar con su tripulación. El submarino fue diseñado y construido por Horace L. Hanley, James McClintock y Baxter Watson. El submarino recibió su nombre en honor a Hanley, quien también financió parte de su construcción. El H.L. Hanley era un submarino de propulsión manual que operaba mediante una manivela girada por su tripulación. Medía alrededor de 12 metros de longitud, y estaba construido con láminas de hierro remachadas sobre un armazón de madera. La tripulación estaba compuesta por 8 hombres, y operaban en un espacio confinado y peligroso. El 17 de febrero de 1864. El submarino desarrollado por Lawson Hanley se acercó sigilosamente al buque de guerra de la Unión y detonó una carga explosiva en un asta situada en su proa, lo que causó la explosión y el hundimiento del Housatonic. Horace Lawson Hanley, el desarrollador del submarino H.L. Hanley, murió trágicamente en un accidente en el submarino que llevaba su nombre. En octubre de 1863, durante una prueba en el puerto de Charleston, Carolina del Sur, el H.L. Hanley se hundió repentinamente. Hanley estaba a bordo junto con otros 7 miembros de la tripulación en ese momento. Todos perdieron la vida en el accidente. Esta tragedia ocurrió antes de que Hanley pudiera ver cómo su creación pasaba a la historia, al ser el primer submarino en hundir un barco de guerra. Número 5. Si eres fan del mundo militar, este puesto te va a gustar. Mikhail Koskin fue un ingeniero soviético, conocido por ser el diseñador jefe del famoso tanque soviético T-34 durante la Segunda Guerra Mundial. Su diseño revolucionario y su contribución al desarrollo de tanques modernos tuvieron un impacto muy importante en la evolución de la tecnología de tanques. El T-34 presentaba un diseño inclinado de las placas de blindaje, lo que aumentaba su capacidad para rebotar proyectiles enemigos y mejoraba su protección. Esta característica fue una de las razones de su durabilidad en el campo de batalla. A pesar de su blindaje efectivo, el T-34 era relativamente ligero y ágil, lo que le permitía moverse con rapidez y maniobrar en diferentes tipos de terrenos. El T-34 estaba equipado con un cañón de calibre medio que ofrecía un buen equilibrio entre potencia de fuego y velocidad de recarga. Esto le permitía enfrentar a la mayoría de los tanques enemigos de su época. En la década de los 40, Mikhail Koskin le presentó el diseño del tanque T-34 al dictador soviético Joseph Stalin, quien ordenó que se produjeran en masa. Mikhail Koskin, el ingeniero detrás del tanque T-34, falleció en 1940 a los 40 años. Luego que el tanque T-34 que él mismo conducía cayese en un lago, mientras regresaba desde Kharkov a Moscú. Se dice que Mikhail entró al lago helado con la intención de sacar a su creación de ahí, pero terminó con una brutal neumonía que lo mandó al hospital e incluso tuvieron que amputarle un pulmón. Finalmente murió tiempo después en el hospital. Número 4. Los autos voladores llevan en el imaginario colectivo por décadas, popularizados por series infantiles como Supercósmicos entre otras.
tanto así que en el año 1973 una empresa llamada Advanced Vehicle Engineers presentó su primer prototipo de auto volador, el Ave Mizar, en compañía del ingeniero Henry Smolensky, protagonista de nuestra historia. Henry Smolensky fue un ingeniero aeroespacial y empresario estadounidense, que cofundó la compañía Advanced Vehicle Engineers, AVE, en la década de 1970. AVE se especializó en la creación de vehículos híbridos entre aviones y automóviles, conocidos como aerocars. El vehículo volador creado por Henry y su compañía se trataba de un concepto de vehículo híbrido que combinaba características de un avión y un automóvil. La idea detrás del aerocar era permitir a las personas viajar por carretera y luego despegar y volar a su destino. El diseño del aerocar consistía en acoplar las alas y la cola de un avión ligero a un chasis de automóvil modificado. Esto permitía que las alas y la cola pudieran ser desmontadas para su transporte por carretera. Cuando se deseaba volar, las alas y la cola se montaban en el chasis y el vehículo se convertía en una especie de avión ligero. Desafortunadamente Henry no sabía que su propia creación también sería su propia tumba. Henry Smolensky y su copiloto, Harold Blake, vicepresidente de la empresa, murieron trágicamente el 11 de septiembre de 1973 durante un vuelo de prueba. El autovolador experimental que estaban volando sufrió una falla en el sistema de montaje que unía el chasis del automóvil con las alas. Esta falla provocó la separación de las alas y la cola del vehículo durante el vuelo, lo que resultó en la pérdida total del control del vehículo volador. La aeronave se estrelló y se incendió al impactar contra el suelo, causando la muerte instantánea de ambos ocupantes. A eso yo llamo morir con las botas puestas. Número 3. En 1843 Richard Howe, un inventor e ingeniero estadounidense, desarrolló la primera prensa rotativa de tambor de alta velocidad, llamada prensa Howe. Esta invención revolucionó la industria de la impresión al permitir la producción masiva de periódicos y revistas a gran velocidad, lo que contribuyó al rápido aumento en la difusión de información impresa durante esa época. Casi un siglo después, William Bullock, también inventor e ingeniero estadounidense que vivió en el siglo XIX, la mejoró considerablemente, haciéndola más rápida y eficiente. William creó la primera prensa rotativa automatizada con 2 cilindros. Esta máquina tenía la capacidad de imprimir 10.000 copias por hora, lo que la convirtió en un modelo influyente para los avances posteriores en la industria de la impresión. Su invención contribuyó enormemente a la eficiencia en la producción de materiales impresos, y tuvo un impacto duradero en la forma en que se difundía la información. Pero en algunas ocasiones los hijos se rebelan contra sus padres. En el año 1867, mientras realizaba ajustes en una de sus propias máquinas, su pie quedó atrapado en los engranajes. La lesión fue severa y lamentablemente, se infectó con gangrena. A pesar de los intentos médicos para salvar su vida, la infección se propagó rápidamente y causó su fallecimiento el 12 de abril de 1877. Pasando a engrosar la lista de los inventores que perecieron por culpa de sus propias creaciones, y ganándose el tercer puesto en este top. Número 2. Las mujeres también tienen su lugar en este listado. Marie Curie, nacida el 7 de noviembre de 1867, fue una científica ruso-polaca, nacida en Varsovia, actual Polonia, cuando este territorio era administrado por el Imperio Ruso. Tiempo después recibiría la nacionalidad francesa. Fue pionera en el campo de la radiactividad, y ganó 2 premios Nobel, uno en física en 1903 y otro en química en 1911. Convirtiéndose en la primera y única persona en recibir 2 premios Nobel en diferentes disciplinas. Sus investigaciones sobre elementos radiactivos la llevaron a descubrimientos importantes en la ciencia y la medicina. Junto a su esposo Pierre Curie, Marie realizó investigaciones pioneras sobre la radiactividad. En 1898, descubrieron los elementos polonio y radio. Marie Curie también desarrolló métodos para aislar isótopos radioactivos, métodos que tiempo después se usaron para tratar el cáncer sentando las bases de la radioterapia. Marie Curie también se involucró en la Segunda Guerra Mundial. Junto con su hija Irene, estableció unidades móviles de radiografía en el frente para diagnosticar y tratar lesiones en soldados. Estas unidades móviles se conocieron como pequeñas Curie, y se utilizaron para localizar fragmentos de metralla y balas en los cuerpos de los soldados,
mejorando la atención médica y reduciendo la necesidad de cirugías invasivas. A lo largo de su carrera, trabajó directamente con materiales radiactivos sin las precauciones de seguridad que se conocen en la actualidad. Esta exposición constante a la radiación contribuyó al desarrollo de problemas con su salud, como anemia aplásica que sufrió, y provocaron su muerte el 4 de julio de 1934, a la edad de 66 años. Número 1. Y de la radioactividad pasamos a los motores. Sylvester H. Roper fue un inventor e ingeniero estadounidense, nacido en noviembre de 1823. Es conocido por haber desarrollado una de las primeras motocicletas de vapor en la década de 1860. Su invención es considerada un precursor de las motocicletas modernas. En 1867, Roper construyó una máquina llamada velocípedo a vapor, que podría considerarse una de las primeras motocicletas. Era propulsada por un motor a vapor y estaba equipada con ruedas de madera. Aunque no fue muy práctica debido a su peso y dificultades técnicas, sentó las bases para futuros desarrollos en la creación de motocicletas. También en 1863, Roper diseñó un carruaje impulsado por un motor a vapor, montado en la parte trasera. Este vehículo era una especie de precursor de los automóviles modernos, y se considera uno de los primeros automóviles propulsados por vapor en Estados Unidos. Sylvester H. Roper falleció el 1 de junio de 1896 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Se cree que murió mientras montaba una de sus motocicletas a vapor en el velódromo de Charles River Park. Roper sufrió un accidente fatal durante una prueba de uno de sus vehículos a vapor. Mientras manejaba cayó, provocándose fuertes heridas en la cabeza. Fue llevado al hospital, en donde falleció poco después. Aunque Roper sufrió un fuerte traumatismo en la cabeza, según una autopsia murió realmente por un infarto, no se sabe si después o antes de caer. Aunque este personaje no es real, lo pongo como una curiosidad. El Dr. Gero es un personaje ficticio del universo de Dragon Ball, creado por Akira Toriyama. Es un científico brillante y un androide que trabajó para la Red Ribbon Army, una organización militar enemiga del protagonista, Son Goku. Aparece en la saga de los androides y la saga de Cell en Dragon Ball. El Dr. Gero es conocido por su obsesión con la venganza contra Goku, quien había derrotado previamente a la Red Ribbon Army en la serie original. Utilizando sus habilidades científicas, el Dr. Gero crea una serie de androides con el propósito de destruir a Goku y vengar la derrota de la organización. El Dr. Gero crea a varios androides, conocidos como número 17, número 16 y el androide número 18. Sin embargo, su creación más avanzada es Cell, un ser bioandroide diseñado para alcanzar la perfección y superar incluso a los guerreros Saiyajines. Luego de despertar a los androides número 16 y número 18 para que atacaran a Goku, el Doctor se llevó una desagradable sorpresa. El androide 17, después de una breve conversación con su creador, se enoja y lo decapita de un solo golpe. La cabeza del Dr. Gero siguió hablando ya que era un androide, pero no por mucho tiempo, ya que número 18 terminó matándolo instantáneamente con una especie de rayo láser que salió de su dedo. Luego, el androide 17 destruye gran parte del laboratorio del Dr. Gero, incluyendo sus notas y su investigación. Si te gustó este video, puedes regalarme un me gusta, suscribirte y apretar la campanita, para que YouTube te notifique cada vez que subo un video.